En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las mujeres que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y hoy es primer programa del año 2024, pero también es primer programa de mes. Así que vamos con la sección de Patricia Bernardi, llamada Historias de los Juegos. Arrancamos ya. Esta es la sintonía que acompaña cada visita de Patricia Bernardi, que viene por aquí, por Femenino Singular, para contarnos Historias de los Juegos, que es su web, donde ella escribe y nos cuenta historias de todos los deportistas olímpicos, pero aquí a Femenino Singular viene a contarnos historias que afectan especialmente o que tienen que ver con mujeres olímpicas. Muy buenas, Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues voy a contar un tema un poco escabroso, pero necesario de contar. Bueno, además estaba yo escuchando la canción que tenemos de sintonía. Digo, igual por aquella época de la historia que nos vas a contar sonaba incluso este tipo de música, porque pues, más o menos va por ahí, ¿no? Sí, sí. 60, los años 60, 70. Vamos a ver, cuéntanos qué es lo que ocurrió y por qué dices que es un tema escabroso. Pues porque es ni más ni menos que el dopaje en la antigua Alemania del Este. De eso ha habido tantísimo, es una pasada lo que ha habido, y también se hablaba, ¿no?, del dopaje en Rusia, cómo ellos utilizaban anabolizantes, todo lo que había detrás del telón de acero, ¿no? Sí, la cuestión es que lo de Alemania del Este lo sabemos porque se han desclasificado los documentos. Claro, con la caída del muro de Berlín es cuando aparece toda esa información que había estado oculta hasta entonces. Claro, de Rusia, pues no sé si lo sabremos. Seguimos sin saber nada. Claro. De momento parece que no vamos a saber nada en mucho tiempo. Este tema obviamente también afectó a hombres, pero afectó a más mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué doparon a más mujeres? Además, si te fijas, te vendrán a la mente muchos nombres de mujeres campeonas o medallistas olímpicas, sobre todo en natación y en atletismo. Sí, en atletismo, sobre todo, que además es el deporte, en natación menos, pero en el atletismo es el deporte con el que estoy más familiarizada y sin duda me vienen un montón de historias a la cabeza, a la memoria. ¿Y por qué digo que afectaron más a las mujeres? Pues muy sencillo, porque se les daba esteroides, anabolizantes, que servían para aumentar la musculatura y hacían más efecto en el cuerpo de la mujer. Se notaba más la mejoría, entre comillas. O sea, quedaban unas marcas mejores las mujeres que tomaban estas pastillas, estas sustancias, que las que no la tomaban. Sí, porque algunas eran inyectadas también. Exacto. Y entonces el efecto era más visible en mujeres que en hombres. Entonces se centraron más en mujeres, aunque también hubo hombres de Alemania del Este dopados. Tenemos que decir que dopados sin saberlo. Eso es lo que te iba a decir, porque muchas de ellas no sabían que estaban siendo inoculadas sustancias en su cuerpo y que luego además les han traído también consecuencias. Eso es lo peor. Es que en muchas ocasiones eran niñas, o sea, se dopaban incluso hay casos de 13 años. Hacia adelante. Entonces, siendo niñas, pues obviamente no podemos esperar que una niña sepa lo que le están dando. Ella confía. Es más, diremos un caso de una nadadora a la que su entrenador,
que ella consideraba a su padre, le daba las pastillas. Entonces no se iba a pensar que le estaba dando algo malo. Claro. Es más, no sabemos incluso si el entrenador sabía que le estaba dando algo malo, que también puede ser que no. Porque tenían detrás a agentes de la Stasi que decían, tú tienes que darle esto. Le decían, es para mejorar su rendimiento. No sabemos si el entrenador sospechaba que fuera ilegal o no, pero desde luego las deportistas estaban en la inopia, eran ignorantes completamente. En torno a ese tema, además, ha habido mucha literatura, incluso series y documentales que han hablado de eso y de cómo los médicos, digamos, obligados, entre comillas, por el gobierno, suministraban este tipo de sustancias a los deportistas por el ansia ese que tenían de vencer sobre todo a Estados Unidos y a todos aquellos países occidentales que estaban al otro lado del telón de acero. Claro, era un uso propagandístico porque tenemos que tener en cuenta que en un país de 17 millones de habitantes, en 5 ediciones olímpicas ganaron 409 medallas más 110 de Juegos Olímpicos de Invierno. Y son medallas además que no han sido retiradas, que se han seguido manteniendo porque ya las pruebas ya no están, salvo las denuncias que pudieron hacer las deportistas o los deportistas en general una vez que ya se retiran. O sea, en realidad todo este proceso le sirvió, o sea, salió bien al país porque ganaron muchísimas medallas. Y fueron en cada Juegos Olímpicos, si no ocupaban el número 1, ocupaban el número 2 o el 3, en un país tan pequeño. Entonces, les salió bien la jugada. Esto ocurría en natación, como bien nos estás comentando, con nadadores, con nadadoras en este caso, que para eso estamos en femenino singular, muy, muy jóvenes, pero ocurría en otros deportes también, sobre todo en el atletismo, que es donde más necesarios son este tipo de sustancias y por desgracia ensucian el deporte en ese sentido, pero claro, es que estamos hablando de décimas, de centésimas, claro. y ahí es de donde se te puede escapar una medalla y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, lo vamos a personalizar en 2 casos bien diferentes. Pero antes vamos a decir algunos de los efectos que causaban en las mujeres deportistas. Sí. Abortos, cambios de sexo, que es lo más fuerte, que lo veremos, cánceres y malformaciones de fetos. O sea, es muy fuerte. Pero vamos a centrarlo en 2. En una nadadora, porque su caso es muy marcado, porque ella solo pudo tener una carrera de 2 años, desde los 14 a los 16 años. A los 16 años se tuvo que retirar. Se llamaba Rika Reinisch, y ella no sabía lo que le estaba pasando, aunque empezó a notar algunos cambios. Tenía un malestar, ¿no? Ella decía que no se encontraba bien. Ella empezó a notar que la voz la tenía demasiado grave. Pero el detonante fue que durante un entrenamiento en Ucrania, teniendo ya 16 años, ya venía de ganar en los Juegos de Moscú 3 oros olímpicos. Ella estaba entrenando y de repente se desmayó. La llevaron a un helicóptero a Alemania, vieron lo que tenían los médicos y tenía los ovarios inflamados. Y le prohibieron totalmente practicar ningún deporte. Los padres dijeron, por supuesto, deja de practicar deporte. Y lo peor vino después. Años después, que por supuesto acabaron con su carrera, pero ella ha tenido problemas desde entonces. Tuvo 2 abortos, tiene problemas de corazón y no puede practicar deporte. Y el dolor, la pena que tiene es que ella no sabe si sin esas pastillas hubiera ganado esas medallas y hubiera batido los récords del mundo, que llegó a batir 5 récords del mundo. Entonces le queda esa duda y esa pena de me prohibieron saber hasta dónde llegaba yo. Porque desde luego entrenaba muchísimo, entrenaba 10 horas diarias y era muy buena. Y luego en el caso del atletismo, el caso es más, que vamos a contar es mucho más dramático. Se llama Heidi Krieger, era una lanzadora de peso y ella estaba siendo dopada, sin saberlo ella, sistemáticamente desde los 16 años. Pero vamos a dar un dato muy, muy tremendo. La dopaban con 1000 miligramos más que el que tomaba Ben Johnson durante los Juegos de Seúl 88. O sea, imagínate lo que sufría su cuerpo. Su cuerpo empezó a tener muchos dolores. Sí, porque además lo que le daban era hormona masculina para potenciar pues precisamente su fuerza, su velocidad y su musculatura. Ella practicaba lanzamiento de peso, entonces empieza a desarrollar características masculinas. También padecía muchos dolores y ya llegó un momento en el que, aparte de tener que retirarse por los dolores, es que tiene que cambiarse de sexo. A los 31 años es operada porque
su cuerpo había sufrido tantísimas transformaciones que no quedó más remedio. Ahora se llamaba Andreas. Pero bueno, ella decidiría también convertirse en hombre, porque... Pero es que ella, el cambio en su cuerpo era... Se vio obligada a ello. Exactamente, era irremediable la operación. O sea, tal había sido el abuso que habían hecho con su cuerpo los médicos o los responsables de su entrenamiento, que habían convertido su cuerpo, fíjate, ahora mismo que tanto estamos hablando de los deportistas transgénero en estos últimos tiempos, y fíjate qué desgracia, ¿no?, para ella en este caso, si no hubiese querido, si lo quería hacer, pues perfecto, pero si no quería hacerlo, desde luego es una desgracia, porque te ves obligada a hacerlo. Claro, no le quedaba más remedio y nadie la preguntó, o sea, por supuesto, durante todos esos años estuvo dopándose sin saberlo. Y lo bueno es que en los dos casos, en los de Rika Reinis y en los de Heidi Krieger, cuando ya se se enteraron de todo esto, de que habían sido dopadas, años más tarde, cuando se desclasificaron los documentos y llegaron en un juicio a testificar en contra que era entonces, o sea, en el pasado, presidente del Comité Olímpico Nacional de Alemania del Este. Testificaron contra él, se ha sabido, pero bueno, el mal ya estaba hecho, y el mal de ellas y de tantísimas deportistas a las que ha afectado su salud. Y lo único bueno que ha salido de este tema es que ahora existe un premio, la medalla Heidi Krieger, que se da en Alemania a los que combaten el dopaje. Bueno, está bien. En cualquier caso, habría que indagar más si toda esa hormonación que ellas sufrieron cuando eran tan jóvenes, que no puede revertirse, por lo que me estás contando, pues también tiene alguna posibilidad de indemnización, ¿no? Y para poder paliar de algún modo el perjuicio, ¿no?, que han sufrido, porque desde luego hay que tener mucho cuidado. Fíjate, la de vueltas que hemos dado con los trans, con las personas que transicionan, que ahora se está facilitando mucho más esa transición, pero sin duda han tenido que pasar todo tipo de exámenes físicos, psicológicos, etcétera, aquellas personas que han querido transicionar, ya sea de mujer a hombre o de hombre a mujer, y fíjate con qué impunidad lo hicieron, sin ningún tipo de control, sobre todo en la Alemania del Este, y por la pura ambición de quedar más alto en el medallero, cómo se jugó con estas personas. Qué triste y qué horrible. Bien, es cierto que bueno, está muy bien que ahora ese referente o esa memoria se quede y esté en lucha contra el dopaje, porque eso es fundamental, que no haya dopaje, pero sobre todo que no se provoquen males físicos a los deportistas. En este caso, que el dopaje es malo en cualquiera de sus casos, evidentemente, precisamente por esto que estamos hablando, ¿no?, por los prejuicios que ocasiona al organismo. Y todas estas deportistas han quedado con dolores y con trabas físicas. Y con problemas a la hora de concebir, de quedarse embarazadas, etcétera, etcétera. Claro, es que al final las hormonas, y más siendo deportistas tan jóvenes y llevándolas a un entrenamiento tan exigente, pues al final pasa lo que pasa. Bueno, pues sí que ha sido escabrosa esta historia. Patricia, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en Femenino Singular. Nada, un saludo. Hasta el próximo día. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. Este fin de semana se celebran los 16avos de final de la Copa del Rey, y uno de los partidos destacados será el que se celebrará el sábado 6 de enero a las 9:30 en el Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero en Aranda de Duero, y que enfrentará a partido único al equipo local, la Arandina, con el Real Madrid. Tras el sorteo celebrado hace unas semanas, Aranda es un hervidero de idas y venidas. Vamos, que ni en el Sonorama ni en la Higuero Running Festival hay tanto movimiento. Hay aficionados por todas partes que quieren conseguir una entrada, y el ayuntamiento y el club han hecho todo lo posible para acoger al mayor número de aficionados, porque además las entradas volaron. Vosotros os preguntaréis por qué en un programa dedicado a mujer y deporte estamos hablando de una competición masculina.
Pues porque resulta que hay una mujer dentro del cuerpo técnico del equipo local. Lucía Lorenzo, fisio de la Arandina, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, y encantada de hablar contigo. Te lo he contado fuera de micrófono. Yo ya te cogí la matrícula en su momento cuando fui a la inauguración del complejo Juan Carlos Higuero, el día que le bautizaron al Montecito, que era como se llamaba antes, ¿no? El Montecillo. Sí, el Montecillo. Cuando le bautizaron con el nombre de Juan Carlos Higuero, uno de vuestros ilustres vecinos, y allí estaba entrenando la Arandina, y yo me fijé y de repente vi una melena rubia ahí y dije, hay una mujer en el cuerpo técnico, y ya me dijeron, sí, creo que es la fisio. Digo, ¿una fisioterapeuta en un equipo de hombres? Esto me cuadra para femenino singular, y es por eso por lo que ahora ya, teniendo el partido de eliminatoria de Copa ya a la vuelta de la esquina, me parecía muy buen momento para hablar contigo. Eres muy joven, ¿verdad? Sí, 23 años. 23 años. ¿Es tu primera temporada No, la segunda. La segunda ya. Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está yendo? Pues bueno, bien. Yo estoy contenta, sí. El equipo, después de 16 jornadas, va el último. Es el farolillo rojo del grupo primero de la segunda federación. 10 puntitos a 7 puntos de la salvación. No sé si eso lo notas tú. Los chicos están preocupados, o ahora con la llegada del Real Madrid están más motivados. Claro, siempre hay una preocupación, pero vamos, esto es una motivación extra para seguir adelante. O sea, no nos rendimos. Después de las eliminatorias, además, con el Real Murcia, que tuvisteis allí a Juan Carlos Higuero narrando todo lo que estaba ocurriendo en la cabina de Radio Marca, y sobre todo después de eliminar a un Primera División como el Cádiz, en aquel campo que todo el mundo se quejaba, ¿no?, de que había mucha agua, pero el agua también estaba para los jugadores de la Arandina. Hombre, sí, era para los dos igual, pero sí que la verdad es que nunca habíamos visto así el campo, pero vamos, el campo estaba igual para los dos equipos, y al final, pues oye, una motivación extra, y las cosas salieron bien, y aquí estamos. No sé si tuviste que descargar mucho las piernas de los futbolistas después de ese partido contra el Cádiz, porque claro, mucho esfuerzo. Sí, y luego, aparte de eso, luego teníamos un partido de liga, o sea que el esfuerzo fue el doble. Oye, cuando tú llegas al cuerpo técnico de este equipo, de un equipo masculino que está en el grupo primero de la segunda federación, pero que no deja de ser también una categoría donde hay mucho esfuerzo, mucha responsabilidad y también exigencia. No sé si alguien cuestionó tu llegada, si en algún momento notaste que alguien puso en duda tu capacidad, por ser mujer, digo. Yo no he notado eso, la verdad. O sea, si te soy sincera, no lo he notado. Porque lo bonito de la fisioterapia es que hay muchísimas técnicas que no implican la fuerza para llegar al mismo resultado. Entonces yo la verdad es que me siento valorada y en ningún momento he notado discriminación ni nada. ¿Quién te busca a ti para ficharte para el cuerpo técnico? ¿El propio entrenador, Alejandro Izquierdo? Sí, porque mi hermano jugaba al fútbol y en cuarto de carrera yo estaba haciendo las prácticas en Aranda, y entonces me llamó y me dijo, oye Lucía, ¿te importaría venir a ayudarnos, a echarnos una mano como prácticas extracurriculares? Y fui, y la verdad es que conectamos bien con el equipo, con el cuerpo técnico, y me quedé. ¡Jo, qué bien! Cómo mola además que te busquen tus propios vecinos, ¿no? La gente de Aranda que cuente también con... Te sientes arropada, sí. Sabes que no eres la única fisioterapeuta de Aranda que trabaja a nivel profesional, ¿no?, por decirlo de algún modo, porque aquí en este programa hablamos con José Alberto Espinosa, que es el fisioterapeuta del Movistar Estudiantes, del equipo femenino del Movistar. Sí, la entrevista, sí. Pues él nos contaba que las mujeres, pues que tratar a mujeres es diferente, porque él también ha tratado a futbolistas, hombres, y que tratar a las mujeres del baloncesto, que él lo notaba diferente. ¿A ti te pasa igual? Cuando has tratado a alguna mujer deportista, ¿has notado diferencia a la hora de tratar también a los futbolistas, en este caso hombres? Es que yo no he tratado a mujeres en el mundo del deporte, pero sí que, por ejemplo, de mi otra práctica clínica, sí que noto diferencia entre un trabajador normal a un futbolista. Más exigencia, la musculatura totalmente diferente, la laxitud, todo. Claro, porque los deportistas en este caso son un poco menos elásticos, ¿no? Tienen la musculatura más dura. Sí, mucha menos elasticidad. Y aparte, pues, el complejo lumbar, pélvico, los hombres, o sea, hay mucha diferencia entre un hombre y una mujer. Entonces un hombre es mucho más como rudo, ¿sabes? Por así decirlo. ¿Esos preparan también cuando estáis estudiando en la facultad para tratar las diferentes fisiologías, ya sean hombres o mujeres?
Sí, sí, como es que es totalmente diferente. Bueno, aparte de que cada persona es totalmente diferente, un hombre y una mujer tiene mucha diferencia, sobre todo a nivel pélvico, y en los futbolistas es muy importante el nivel de la pelvis, el pubis. ¿Cuál es la lesión que más tienes que tratar? No, a ver, si se trata de una lesión ya que tiene que pasar por quirófano y eso no, pero ¿cuál es a lo que son más susceptibles los futbolistas? Sobre todo a nivel isquiotibial, aductor, porque como el fútbol es un deporte de muchos cambios de ritmo, de velocidades, de golpeos, pues la cadera sufre mucho. Y cuando tú les tratas, que te dicen que aprietas mucho o que seas más... Porque claro, lo que estamos hablando, ¿no? Que hay veces que no es necesario, no implica solamente la fuerza, pero muchas veces Claro, cuando sí. piensas en un fisio, pues piensas en eso, ¿no? En que no, que si es una mujer no va a hacer la fuerza suficiente. Ya te digo yo que no, que a mí me han tratado No, ya, fisios sí, sí, hombres sí. y fisios mujeres. Me suelen decir, joder, por lo pequeñita que eres. No, porque es cuestión también, ¿no? De cómo pongas la fuerza y también el lugar Sí, en el sí, que claro, tocas. tu ergonomía, de cómo implicas todo tu cuerpo en hacer la fuerza, por así decirlo. Bueno, la mayoría de molestias que tienes que tratar tú son, supongo, ¿no? Que son de cintura para abajo. Sí, pero bueno, no te creas, que malas posturas durmiendo o el bus cuando vamos a viajes largos Mm. también, pero sí, sobre todo miembro inferior, sobre todo. ¿En algún momento notaste así un poco de, claro, es una mujer la que está tratando a un hombre, como también puede ocurrir, ¿no? En un equipo femenino cuando les trata a un hombre. ¿Has notado en algún momento que alguno de los futbolistas ha notado vergüenza o no sé, que no se ha encontrado cómodo porque seas tú Yo, quien le está tratando? yo creo que no, o sea, al final como pasamos tanto tiempo juntos, pues al final hay confianza, ¿sabes? No noto esa vergüenza. Igual al principio cuando nos empezamos a conocer, pero a estas alturas de temporada no. ¿Y hay algún futbolista que sea especialmente, digamos, puñetero, o sea, que cuando le Uy, vas a tratar se quejan más que el resto? sí, sí, tengo algunos, sí, 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 sí. ¿Cuál es Y otros que no pasan por camilla mucho. que no, pero porque no se lesionan o porque Sí, no porque tienen no lo molestias? necesitan, Ah, sí, no lo necesitan. ¿tú eso lo observas también cuando están entrenando, si hacen algún tipo de movimiento, que tú veas que a lo mejor puede ser susceptible de tener alguna molestia? Sí, hay algunos pues que son más susceptibles de que tienen mayor riesgo de lesión de rodilla o de cadera. Como estoy en el entrenamiento, pues sí que, o me dicen, Lucía, tal, aquí, o me ha pasado esto. O sea, estoy con ellos mano a mano, entonces me lo cuentan y yo les veo. ¿Crees que es fundamental que tengan esa confianza contigo? A ver, eres una mujer muy joven, que llevas Sí, sí, solamente 2 sigo temporadas. formándome, Claro, sí, eso sí. es. Pero es importante que tú estés en cada entrenamiento y que estés observando. Yo, como aquel día que te vi la primera vez, que estabas tratando a uno de los futbolistas, debió de hacer un movimiento o sentir alguna molestia durante el entrenamiento y os parasteis y estuviste tratándole allí mismo sobre el césped, mirando a ver qué es lo que tenía. ¿Esa confianza te ha costado ganártela? Yo creo que se va formando, o sea, a base del tiempo, de tratar bien a la gente. O sea, al final son gente bastante maja, tenemos confianza para que confíen en el cuerpo técnico y nosotros trasladarle nuestros conocimientos. Yo veo o sea, creo que me haya costado mucho, pero me parece una cosa súper, súper importante. Y en cualquier caso, me imagino que tanto el entrenador como todos los demás compañeros que tienes en el cuerpo técnico también te darán algunas indicaciones, ¿no? Vamos a trabajar un poco esto porque el partido que nos espera el fin de semana, pues va a llover, ¿no? No sé si Sí. también te dicen eso, si te fijas tú en el tiempo que va a hacer o en las circunstancias climatológicas que puedan afectar también a la musculatura. La verdad es que todo el cuerpo técnico nos apoyamos mucho y es un equipo muy multidisciplinar y nos apoyamos mucho. Entonces, siempre contamos, pues vamos a hacer esto para que lo tengáis en cuenta, o sea, que tenemos mucha comunicación, ¿sabes? Más allá de Entonces, los futbolistas, vosotros como equipo del cuerpo técnico sí, también sí, os reunís y lo hacéis igual que si claro, fuera un sí. equipo profesional, Sí, al sí, 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 100%. totalmente, totalmente, sí, sí. Y, Creemos que es súper importante. y oye, ahora que va a llegar el Real Madrid, estáis haciendo, no me digas los secretos, pero estáis haciendo un trabajo específico. Sí, como un partido más. Vale, perfecto. O sea, Sí, 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 que sea el Real Madrid y que vaya a haber el doble o el triple de espectadores que hay ya. habitualmente, no os pesa para nada. No, no. Igual el día del partido ya sí que notamos esos nervios, pero de momento mente fría y como un partido más.
Oye, la visita del Real Madrid, ¿y tú crees que va a suponer un antes y un después también dentro del cuerpo técnico, dentro de cómo estés trabajando? No sé si vas a fijarte cómo trabaja el cuerpo técnico y los fisios de Ancelotti. Pues seguro que sí. Es que es increíble esto que está pasando. Así que todo si es a mejor, 100%. Oye, una cosa más. Cuando vas por la calle, ¿te conoce la gente? Porque claro, has salido por la tele últimamente Ya. y más que vas a salir tú y todos tus compañeros. O sea, la pregunta es extensiva también para el resto del cuerpo técnico, pero cuando vas a tomarte un café o una cerveza por allí por Aranda, ¿saben que eres la fisio de la Arandina? Bueno, es que en Aranda prácticamente casi nos conocemos todos. Así que sí, a veces me sorprende que me digan, ay, te he visto por la tele. Y es como, ay, ¿sabes? Me siento así como, me da hasta vergüenza. Bueno, pero estás desempeñando tu trabajo, ¿no? Para lo Sí, que has sí, sí, estudiado sí. y te has preparado. Sí, sí, sí. Desde el principio, cuando empezaste a estudiar fisioterapia, ¿pensaste en algún momento de dedicarte al fútbol masculino en este caso? O sea, siempre me ha gustado el deporte y, o sea, el deporte sí que lo tenía claro. No sabía si fútbol, porque yo cuando era más pequeña hacía atletismo, pero me daba igual porque el deporte me gusta. Pero la verdad es que nunca esperé que me iba a estar tan bien en un equipo de fútbol masculino. Qué bien, qué maravilla que me digas eso, porque es muy habitual ver fisioterapeutas hombres en equipos femeninos, pues también Sí, va siendo hora que veamos fisioterapeutas mujeres en equipos masculinos, ¿no? sí, Igual sí, que sí, queremos sí. ver, pues Y con médicos. total normalidad, sí, Sí, sí. eso es, pues como queremos ver médicos, que habéis tenido también una doctora en el cuerpo Sí, técnico de la Regina. Arandina, la doctora Concepción Medina, Mm. y también pues que haya también entrenadoras que entren Claro, en sí, sí, equipos sí. masculinos. Eso llegará el momento seguro. Bueno, Inclusión total, sí. de hecho ya hay algunas por ahí también en las categorías, como en las categorías como la de la Arandina, ¿no? En Sí, en la Segunda avenida Federación. femenina, sí, sí. Algunas hay. ¿Qué vas a hacer el día anterior? ¿Tienes algún ritual o alguna cosa así antes del partido contra el Real Madrid? Yo no soy de rituales, pero ya verás, estaremos como un flan. Seguro. Pero luego lo disfrutaréis mucho, igual que disfrutasteis el Hombre, partido contra el Cádiz, que yo os vi disfrutar sobre todo mucho a los futbolistas, al sí, público, pero también al cuerpo técnico, que siempre estáis ahí un poco en la oscuridad. Me has dicho que practicabas atletismo. ¿Ves la sí, posibilidad, si algún día se acaba la etapa en la Arandina, que Dios quiera que sea dentro de mucho tiempo, que estés mucho tiempo ahí, que la Arandina también consiga la permanencia este año, el sí. ascenso más adelante? ¿Ves la posibilidad de trabajar también en atletismo? Ya te tengo que preguntar, porque claro, siendo yo amiga Ya, de Juan Carlos Higuero, siendo compañera suya y practicando yo también el atletismo, te lo tengo que preguntar. pues no lo descarto, ¿eh? A mí me gusta mucho, no lo descarto. Pues con eso me quedo, Lucía, de verdad, un placer charlar contigo. Os deseo a ti, a la Arandina, toda la suerte del mundo para el próximo sábado, día 6. Seguro que está Aranda de Duero preciosa, engalanada para la ocasión. Y espero poder saludarte más adelante, pues o bien en la Higuero Running Festival, que soy una habitual fija que voy siempre, Vale. o en algún sonorama, que me imagino que tú también irás a las Sí, dos sí, cosas. hombre, sí, nos veremos seguro. Pues Lucía Lorenzo Ortiguela, que hay que decir también los nombres de las mamás, Eso eso es es muy importante. importante. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy Igualmente. bien y Muchas gracias. muchísimas gracias por atendernos aquí en Muchas Femenino gracias a ti. Singular. Adiós. Pues una maravilla, la verdad, charlar con Lucía Lorenzo, la fisio de la Arandina, que esperemos que les vaya muy bien, que disfruten mucho con el partido de 16avos de final contra el Real Madrid el próximo sábado 6 de enero. Y yo prometo volver la semana que viene para seguir hablando de historias relacionadas con mujer y deporte aquí en Femenino Singular.